Muy buenos días, gracias por estar conectados hoy. Es una bendición el poder estar juntos. Celebramos que hoy estamos vivos, que hoy la gracia de Dios está sobre nosotros y le animamos a compartir esta transmisión. Comparta con alguien la liga de esta transmisión, con alguien que usted crea que pueda ser de bendición. Si no está suscrito, suscríbase al canal. Es importante el ir formando una comunidad. Hoy el tema que nos congrega, el tema que nos agrupa en esta mañana le he puesto guerras y rumores de guerras. Creo que no es necesario dar ninguna estadística para poder aceptar y entender que hay un tiempo para todo debajo del cielo y que hoy no estamos en un tiempo de paz, sino en un tiempo de guerra. Actualmente hay 56 guerras activas en el mundo, según el Instituto de Economía y Paz. Y esta cifra, querido, para tristeza nuestra, representa el mayor número de conflictos en curso desde la Segunda Guerra Mundial. Hablar de guerras es hablar de algo que trae muerte, que trae hambre, que trae enfermedad y que trae miseria. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos que la humanidad ha experimentado y mató de entre 70 y 85 millones de personas, de los cuales 40 millones, casi la mitad, eran civiles. Y esto incluye el genocidio de los 6 millones de judíos que fueron exterminados en los campos de concentración. Hoy la guerra está en nuestra amada República Mexicana. Hoy la guerra se ha extendido por todos los estados de nuestro amado México. Antes había zonas rojas, el conflicto, la actividad bélica estaba concentrada en ciertos estados, en ciertas zonas. Pero cuando la autoridad no hace lo que le toca hacer, el mal, la violencia, como el cáncer, se ramifica, se expande, y hoy la guerra está desde Campeche, en Tabasco, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, etcétera. Triste, Nuevo León, tristemente decirlo, pero es la verdad. La palabra guerra, queridos amigos y hermanos, la palabra guerra significa oposición de una cosa con otra. A cada acción que usted y yo emprendemos le corresponde o va a generar una reacción igual, pero en sentido contrario. A nadie nos gusta enfrentar la oposición, porque la oposición dificulta llevar a cabo una tarea. Sin embargo, la oposición es parte de la vida, y si no hubiera oposición, no habría movimiento. También la palabra guerra se define como la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Tristemente, entre bandos de una misma nación en México y en otros países, nos estamos autodestruyendo. Mexicanos matando mexicanos. Uno de los eruditos de la guerra, llamado Karl von Clausewitz, definió la guerra de la siguiente manera y dijo: la guerra es consecuencia de un acto de violencia para imponer nuestra voluntad al adversario. Importante, cuando dos naciones o dos bandos entran en guerra, es cuando una quiere imponerle su voluntad a la otra. Entre más oposición encontremos al ejecutar una misión, eso va a ser proporcional al éxito o a la probabilidad de éxito de la misma. Para incrementar la probabilidad de éxito al emprender una misión, a pesar
de la oposición requiere preparación. Por eso, los soldados se entrenan. Y un soldado está entrenado para funcionar en ambientes hostiles donde la oposición será el pan de cada día. De hecho, Dios nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción u opresión. Y en el libro del Éxodo, capítulo 13, verso 17, dice, cuando el faraón liberó a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó, si van por ahí, tendrán que enfrentarse en batalla y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. De forma natural, los seres humanos, cuando enfrentamos la oposición o batallamos, entramos en guerra o en batalla, porque se presenta un obstáculo, aparece algo que se opone a que siga en curso la misión que emprendimos, muchos de nosotros nos desesperamos, nos impacientamos y muchas personas que no están entrenadas, que no están preparadas, deciden como Israel, regresemos a Egipto. En Egipto no teníamos que, nuestro único oponente era el capataz que nos maltrataba todos los días, pero fuera de eso no teníamos que enfrentar ningún otro tipo de oposición. La pregunta es, si la definición de guerra con la que vamos a trabajar hoy, porque el tema de la predicación es guerras y rumores de guerra. La definición con la que hoy trabajaremos es, guerra es la consecuencia de un acto de violencia para imponer nuestra voluntad a nuestro adversario. La pregunta es, ¿quién es nuestro adversario? ¿Contra qué o contra quién peleamos? Parece sencilla la respuesta a esta pregunta, sin embargo, no lo es. En la guerra de guerrillas o guerra no convencional, cualquier cosa o cualquier persona puede ser un adversario. Cada vez que el ejército de los Estados Unidos en Afganistán o en aquellos lugares salía en misiones, un niño, una anciana, un carro estacionado, cualquier cosa podía ser el adversario. Los Marines fueron entrenados o son entrenados para, en primera instancia, detectar, conocer al adversario contra el cual estamos peleando. Un experto de la guerra, un chino llamado Sun Tzu, dijo, si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo o al adversario, por cada victoria obtenida, sufrirás una derrota. Es importante conocer contra qué o contra quién estamos batallando o peleando. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro enemigo? La religión nos ha enseñado que nuestro adversario es el diablo. Entonces, pues la mayoría de los problemas que tenemos, inmediatamente los responsabilizamos a este adversario, el diablo, que sin duda lo es. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo. Aquí la Biblia se encarga de revelar quién es nuestro adversario. El diablo. El problema es cómo los hijos y las hijas de Dios interpretamos la palabra diablo. Coloquialmente, cuando oímos la palabra diablo, lo correlacionamos con un ser grotesco, con un ser rojo, con cuernos, con cola, con un trinche, que tiene su morada en un lugar lleno de fuego. Sin embargo, valdría la pena ver qué significa la palabra diablo. La palabra diablo significa todo lo que se opone
todo lo que resiste a la voluntad de Dios. Un diablo es todo lo que se opone, un diablo es todo lo que resiste a llevar a cabo o a hacer la voluntad de Dios en el día a día. Por alguna razón, el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Y vemos que hay momentos cuando la guerra arrecia, cuando la batalla se intensifica. Vemos en el huerto de Getsemaní cómo Jesús entra en una lucha interna, en una guerra interna, y él la gana diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. La palabra diablo o adversario es todo aquello que se opone, todo aquello que resiste a la voluntad perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas. Realmente vamos a ver si diablo es todo lo que se opone o resiste a que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que se opone? Porque el diablo es un espíritu. Entonces tendríamos que poder contestar qué es lo que diariamente se opone, qué es lo que diariamente en mi vida resiste o se opone a que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y yo pueda ser acreedor de todas las bendiciones en Cristo para la iglesia. Hay alguien dentro de nosotros, los hijos y las hijas de Dios, que nos propone hacer diariamente la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también hay alguien dentro de nosotros que se opone a que la voluntad de Dios propuesta por el Espíritu de Dios sea hecha. Esta lucha entre estas dos entidades, entre estas dos fuerzas, la vemos descrita en el libro de Génesis, en esa lucha, en esa pugna, en esa contienda, en esa guerra que se libraba entre Ismael, el hijo de la carne, el producto del esfuerzo, de la iniciativa humana, y el hijo de la promesa que era Isaac. Y Gálatas capítulo 5 dice que los deseos o la voluntad del espíritu se opone a la voluntad de la carne, ¿sí? Y se oponen siempre entre sí. Gálatas 5:17 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice algo muy interesante. Dice, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Las dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Cuando yo quiero hacer algo que sé que le agrada a Dios, hay una fuerza que se activa dentro de mí, que se opone y va a resistir y va a tratar de obstaculizar para que yo lleve a cabo a través de la fe la voluntad de Dios en mi vida. El libro de Romanos capítulo 7 del verso 19 al 21 en la Nueva Traducción Viviente dice, Pablo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo, de una manera magistral, le llama a ese enemigo, a esa entidad, ¿sí? A esa fuerza que opera dentro de ti y dentro de mí y que se opone y que resiste cada vez que quiero hacer el bien, se opone y esa fuerza me arrastra, me seduce, me domina para llevar a cabo, para hacer lo que yo no quiero hacer, lo que le desagrada a Dios. Pablo le llama pecado y Pablo ubica que el pecado está dentro de nosotros. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Y muchas veces la religión nos malenseña en cómo enfrentar esta guerra interna, en esta guerra entre el espíritu y la carne. Y nos enseña la religión que ayunando, que haciendo esto, que haciendo lo otro, siguiendo
este programa, este protocolo, ¿sí? Vamos a lograr vencer esta fuerza que Pablo le llama el pecado. El pecado se considera el principal enemigo de Cristo porque es la causa de la separación entre Dios y la humanidad, y el pecado es lo que obstaculiza la salvación del ser humano y la comunión con Dios. El principal enemigo que Jesucristo enfrentó al encarnar fue el pecado. Definamos qué es el pecado, porque hoy estamos hablando de guerras y de rumores de guerras. Y para poder entender, y aprendimos que una definición de guerra son las consecuencias o es un acto de violencia que se lleva a cabo cuando una persona trata de imponer su voluntad a otra persona. Entonces se desata o se origina una guerra. La palabra pecado, ¿sí?, que es lo que Pablo determina que es la causa, es el adversario, es lo que se opone, es lo que resiste a que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. El pecado es la naturaleza satánica inyectada en el ser humano. En el huerto de Edén, cuando Adán desobedece, la naturaleza adámica fue inyectada al ser humano. ¿No fue lo que hizo la serpiente con Eva? De la misma manera como Cristo es la corporificación de Dios y mora en mi espíritu, el pecado es la corporificación de Satanás y él mora en la carne. Cuando Adán pecó, el pecado entró, algo entró, y ese alguien que entró es la naturaleza satánica, la naturaleza carnal, fue inyectada al ser humano. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Querido, es importante que entendamos una cosa. No era un asunto sencillo para Moisés escribir el libro de Génesis, porque eran realidades espirituales y Moisés tuvo que recurrir a la metáfora y representar a Cristo o a Dios como el árbol de la vida, ¿sí?, y al anticristo o a lo que no es Dios como el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Un elemento de la metáfora es la serpiente, porque la serpiente no es ninguna serpiente en el reino animal, habla, es un elemento isomórfico en una metáfora. Otro elemento en la metáfora es un árbol y los frutos que brotan de dicho árbol. Entonces, aquí el problema o la manera o la estrategia de la serpiente para inyectarse o inyectar su veneno, su naturaleza, su esencia en la humanidad fue a través del alimento, del fruto del árbol prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que comemos o todo lo que ingerimos va a ser digerido, va a ser metabolizado, va a ser absorbido, y al ser absorbido se hace parte o se hace uno con nosotros, ¿no es cierto? En esencia o en resumen, todos los nutrientes que se absorben, como lo mencioné, se integran a la estructura y funciones del cuerpo, convirtiéndose en parte de él, ¿no? Metabólicamente hablando. Ahora, escuche lo que significa la palabra comer, porque fue a través de la comida, metafóricamente hablando, de cómo Satanás se inyectó su naturaleza en el ser humano, y esa naturaleza se propagó y llenó la tierra de maldad, de violencia y de corrupción. La palabra comer, que fue lo que Adán hizo, significa tener contacto con algo o con alguien de nuestro entorno y recibirlo en nosotros, lo cual da como resultado que llegue a ser parte de nuestra constitución o se constituya una parte mía. La pregunta aquí es,
todos los días usted y yo, los hijos y las hijas de Dios, entramos en contacto con personas o entramos en contacto con cosas o entramos en contacto con propuestas que no provienen de arriba, sino provienen de abajo. En propuestas que están ahí enfrente de nosotros, pero que no provienen del Espíritu de Dios, sino provienen del Espíritu del mundo. A nosotros entrar en contacto con esas, estamos comiendo o estamos consumiendo, y todo lo que se consume, todo aquello con lo cual se entra en contacto o se come, obviamente se inyecta, entra a nuestro organismo y tarde o temprano, a través de un proceso, se vuelve uno con nosotros, o dicho de otra manera, se vuelve parte de nosotros. En 1 Corintios 10:21 dice: ustedes no pueden comer de la mesa del Señor y luego de la mesa de los demonios. De lunes a sábado, los demonios ponen una mesa en la oficina, en nuestra casa, en los rincones, en los secretos. Los demonios ponen una mesa, y si nosotros consumimos lo que está en esa mesa, estamos comiendo de lo que los demonios, estamos entrando en contacto, y todo lo que comamos, todo aquello con lo cual entremos en contacto, va a ser asimilado por nuestro cuerpo y va a llegar a ser parte de nuestra constitución. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que una madre de familia tiene una botella de veneno en su casa. Ella lo guarda en cierto lugar y le advierte a su hijo muy pequeño que nunca debe tocar esa botella, de la misma manera como el Señor lo hizo con Adán en Edén. Un día, mientras la madre se encuentra fuera de la casa, el niño pequeño, preguntándose lo que habrá en dicha botella, la alcanza, la destapa y bebe, toma del veneno. Cuando la madre se da cuenta de lo que el niño hizo, beber el veneno, ella no se preocupa tanto por el error que su hijo ha cometido, sino por el veneno que el niño ha ingerido y por las consecuencias que ese veneno, al haberse introducido al cuerpo, va a provocar. La palabra veneno se define como una sustancia que, una vez que es introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones, incluyendo la muerte. En el huerto del Edén, Satanás encontró la manera de meterse, de inyectarse, ¿sí?, de introducirse al interior del ser humano, y cuando él se inyectó lo que él es, inyectó su esencia, inyectó su naturaleza. Cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo maligno, algo satánico entró en él. Una vez que el pecado, el elemento maligno de Satanás, su naturaleza, fue inyectada en el hombre, se constituyó, se transformó en un pecador. El hombre peca porque su naturaleza lo lleva a pecar, ¿sí? Todo lo que el hombre hace es un resultado de lo que el hombre es. Si el hombre se constituyó un pecador, en el momento en que la naturaleza satánica de que el maligno logró inyectarse o logró introducirse al interior de Adán. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La palabra constituir, fíjese bien, ¿sabe qué significa la palabra constituir? Significa hacer que una persona sea de cierta calidad. Todo lo que Dios hizo en el huerto del Edén, cuando lo terminó, decía: y vio Dios que era bueno. Pero cuando Satanás se inyecta, cuando la naturaleza, la sustancia satánica se inyecta al ser humano, querido, ese Adán, es el hombre que era esencialmente bueno, se altera su esencia y se constituye
cambia su calidad al cambiar su esencia. La palabra constituir significa obligar a alguien a hacer algo. Cuando Satanás se inyecta, cuando la naturaleza satánica se inyecta, ¿sí?, dentro del ser humano y este se constituye pecador, ahora entendemos lo que dice el apóstol Pablo. Cuando quiero hacer lo que es bueno, no puedo hacerlo. Y cuando trato de hacer lo que aborrezco, lo que está mal, acabo haciéndolo porque encuentro que el pecado, que hay una naturaleza que me fue transmitida o heredada de generación en generación, pero empezó cuando la naturaleza satánica fue inyectada en el primer hombre. Constituir significa ser alguien, aquello en lo que consiste fundamentalmente otra persona. Cuando Satanás se inyecta en Adán, Adán se convirtió por naturaleza en un diablo, en alguien maligno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de qué estamos hablando hoy? De guerras y de rumores de guerras. Todo el planeta está lleno de guerra. Ucrania, Rusia, Israel está enfrentando múltiples frentes de batalla. Hay guerras en varias partes de África. Hay guerras en toda América, en todo México. Hay guerras dentro de las familias. Hay guerras dentro de la cabeza de las personas. Hay guerras conyugales. Hay guerras entre padres e hijos. Hay guerras entre partidos políticos. Hay guerras entre cárteles. Hoy el mundo está en guerra. Y dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. Querido, el mundo entero, ¿qué es el mundo? El mundo es todo lo que no ha sido redimido por Dios, todo lo que no ha sido constituido como un hijo o una hija de Dios. La Biblia le llama el mundo. El mundo es todo un sistema que es anti Dios. Todo lo que ha excluido a Dios de su vida. El mundo entero está controlado, está dominado por el maligno. La palabra maligno significa malvado por naturaleza. Malvado por naturaleza. El hombre naturalmente es malo. No lo digo yo, lo dice el libro de Romanos, capítulo 7. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Esa es la opinión, la perspectiva de Dios. El ser humano es maligno. Es decir, es malvado. Tiene una naturaleza maligna que le fue inyectada desde el huerto de Edén y generación en generación genéticamente ha sido transmitida. A un niño no se le tiene que enseñar o dar clases de cómo ser malo, puesto que lo es por naturaleza, y vemos cómo el egoísmo, cómo la maldad, cómo el pegarle al hermanito, vemos en tempranas edades niños lastimando con palabras y con golpes de una manera tan oscura en las primarias, usando palabras para lastimar, para ofender, para destruir a otro niño indefenso, y eso nos corrobora, nos confirma de cómo esa naturaleza maligna hace al ser humano ser malvado por naturaleza. Y la Biblia dice, en primera, lo acabo de leer, Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está controlado por el maligno. ¿Y qué significa el maligno? Todo aquel que es malvado por naturaleza. Si el diablo no es omnipresente, ¿cómo puede entonces dominar al mundo entero? ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es, ya la hemos venido mencionando. La única manera de que nuestro adversario, el diablo, pueda tener bajo su control o bajo su dominio al mundo entero sin ser omnipresente como lo es nuestro Dios, es de que él esté ya adentro de cada uno de aquellos y de aquellas
que no han sido regenerados por el Espíritu de Dios. O, dicho de otra manera, que no han sido recreados o nacidos de nuevo. Por eso, Jesús le dice a los religiosos, en Juan 8:44, dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Un hijo tiene la misma naturaleza que su padre, porque a través de la genética de los cromosomas fue heredada la genética y fueron heredados muchos rasgos de su padre. Dice, les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Y cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso, por eso es el padre de la mentira. Querido, el ser humano es maligno. El ser humano es malvado por naturaleza. Hoy vemos cómo dos personas chocan. Una persona descontrolada, malvada por naturaleza, una persona maligna llega y golpea y ofende y hace fuera de control. Vemos tantos asesinatos, tantos crímenes de odio, vemos tanta discriminación, vemos tanta depravación. Todo eso nos habla y nos revela el nivel de putrefacción y el grado de malignidad que hoy ha destruido y sigue destruyendo al planeta entero. Cuando hablamos de maldad, porque la tierra, al igual que en Génesis capítulo 5, se llenó de maldad. Hoy la tierra está llena de maldad porque el ser humano está lleno de maldad. Maldad se refiere a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios y a la perfección que Él desea para la humanidad. La palabra maldad es todo lo que no está en armonía con el orden divino. Hay mucho de lo que se hace en las congregaciones cristianas que no está de acuerdo, no está en armonía con las escrituras o con el orden divino. Romanos capítulo 1, verso 29, en la Nueva Versión Internacional, dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Santiago 4:1-2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ¿de dónde vienen los conflictos y las guerras que hay entre ustedes? ¿Viene de un partido político? Dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. La guerra entre Rusia y Ucrania no es entre los rusos y los ucranianos, es entre la forma de pensar de una persona y de otra, tratando de imponer su voluntad a la otra por la fuerza. Y se desata una guerra y se lleva a la guerra a millones de personas inocentes que le llamamos soldados. Pero aquí dice, ¿de dónde vienen los conflictos que hoy estamos viviendo? ¿De dónde vienen las guerras que hoy están destruyendo la economía, que hoy están destruyendo la paz, que hoy están destruyendo la salud de los pueblos? ¿De dónde vienen? Y la palabra de Dios dice, vienen de ustedes mismos. Vienen de esa naturaleza depravada, adámica, carnal, pecaminosa. Y esa naturaleza echada a perder fue inyectada en Adán y después de un hombre pasó a muchos, por los cuales los muchos se constituyeron pecadores. Bien, entramos. Dice Mateo capítulo 24, versos 6-8 en la versión Reina Valera. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será solamente el principio de dolores. Aquí vemos a través de las palabras de nuestro Salvador y Señor Jesucristo,
vemos cómo la guerra o las consecuencias de la guerra trae peste, trae hambre y trae miseria. Si no me cree, lea la historia y vea la terrible bancarrota en la cual quedó sumida la humanidad después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, porque una guerra es altamente costosa en términos humanos y en términos financieros. Una guerra traerá como consecuencia irremediablemente problemas financieros, reventará la economía de una nación o de las naciones que entren en un conflicto bélico. Traerá pestes, traerá enfermedad, traerá miseria, traerá hambre. Y si hoy hay 56 guerras activas en el planeta, si hoy México está infectado de violencia, si la guerra es lo normal en México desde Ensenada hasta Campeche, entonces como consecuencia tarde o temprano vendrán pestes, vendrán hambres, vendrá miseria. Dice Jesucristo que oiréis de guerras y de rumores de guerras. La palabra rumores son noticias o declaraciones no confirmadas que se difunden ampliamente y muy a menudo sin base en la verdad. Un rumor es una voz que corre entre el público, ¿sí? Y que muchas veces crea confusión. Un rumor es una fuerza poderosísima que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas y en la sociedad en general. Un simple rumor. Un rumor es como una epidemia social que llega un momento en que un rumor puede ser imparable. Y un rumor sale o proviene de una persona. Los rumores pueden moldear o afectar o formatear las percepciones de las personas, incluso si el rumor es completamente falso, puede moldear la percepción o la manera de pensar de una gente. Querido, imagínese la cantidad de rumores que había en más de 2 millones de israelitas acabando de salir de Egipto. La cantidad de rumores, todos los rumores que se esparcían y que se diseminaban de boca en boca, de familia en familia, de tribu en tribu. Hoy me atrevo a decir que tienen un mayor impacto los rumores que se diseminan a través de las redes sociales que las verdades bíblicas reveladas un domingo desde un púlpito. Tienen un mayor impacto, son creídas con un mayor nivel de certeza, moldean de una manera más profunda la percepción social. Un rumor que proviene de una boca irresponsable de algo que muy probablemente no es verdad, que una verdad publicada, predicada por un hombre o una mujer de Dios desde un púlpito. Dice la palabra que se levantará nación contra nación, reino contra reino, querido. Y Jesús fue claro. Jesús dijo en Lucas 12, del 51 al 55, dijo, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división en las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. O 2 a favor y 3 en mi contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Querido, tarde o temprano, conforme nos acercamos al fin, que estamos muy cerca, si no es que ya estamos en el fin de los tiempos, algo que va a ser evidenciado es una separación. La separación que viene, esta división que viene, no es un acto satánico, es un acto divino. Dios dijo, llegará el día en que enviaré a los segadores, los ángeles,
para que separen el trigo de la cizaña, para que sean separados las ovejas de los cabritos, para que todo lo que parece ser, pero no es, sea separado de aquello que realmente es. Querido, Jesús dijo, yo vine a causar división entre las personas. Hoy las personas estamos profundamente divididas. Dice la Biblia que un hombre o una mujer interiormente de doble ánimo, dividido en su interior, es inconstante en todos sus caminos. Si hay algo, si hay una guerra que está peleando la iglesia, es que la gente es inconstante. Hoy está contigo, mañana está contra ti. Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy da, mañana quita. Hoy te quiere, mañana te odia. ¿Por qué? Porque son gente de doble ánimo, son gente que está dividida en su interior, ¿sí? Querido, Jesús dijo, vine a causar división entre las personas. Dice, de ahora en adelante, las familias estarán divididas. Si hay algo que caracteriza a las familias modernas, es el divorcio o la división conyugal, y después de la división conyugal viene la división o la separación entre padres e hijos. El espíritu de división o de divorcio es una fuerza espiritual, invisible, contraria a la unidad, a la armonía y al acuerdo. Jesús dijo, ¿cómo esperan que yo conteste una oración si no logran ponerse de acuerdo? ¿Cómo lograrán dos andar de acuerdo, caminar juntos en la tierra humanamente si no logran ponerse de acuerdo? Y hoy es muy difícil que un hombre y una mujer se pongan de acuerdo. Aún en temas triviales, tontos, superfluos, como una ida al cine, muchas veces es difícil ponerse de acuerdo. Muchas veces hay guerras, hay batallas, hay pugnas conyugales porque no logran él y ella llegar a un acuerdo en cosas elementales, en cosas superfluas, en cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Ahora imagínense con cosas relevantes. Hoy lo que escasea es la unidad, porque la única manera en que la cabeza y el cuerpo puedan llegar a ser uno es a través de la obra del Espíritu Santo. Hace varias semanas definimos la palabra comunión. Si partimos la palabra comunión, es común, unión. Para que algo pueda ser unido o unirse a otra cosa, necesita tener algo en común. Si dos elementos como el agua y el aceite no tienen nada en común, es imposible la unidad o que logren llegar a ser uno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entendemos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ruego que mi pueblo, que mi cuerpo, que mi iglesia algún día logren ser uno, así como tú y yo somos uno. Así como tú estás en mí, yo en ti, así ellos logren estar en nosotros. La única manera en que logremos la verdadera unidad espiritual, la única manera que podamos llegar a ser uno en Cristo, es que cada día usted y yo, por la obra del Espíritu, menguemos y Cristo crezca. Porque lo que logra que lleguemos a ser uno es la medida de Cristo en usted y en su hermano. Entre menos Cristo y más usted, entre menos Cristo y más yo, eso me va a complicar o a imposibilitar que yo logre ser uno con mi esposa, uno con mi hijo, uno con mi prójimo. No es juego lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que la iglesia mengue para que Cristo crezca. Cristo no puede crecer si la carne, si la naturaleza pecaminosa, si el yo, si el ego no mengua. Y la única tecnología divina para hacer que el yo o la carne mengue es la cruz de Cristo.
Y la cruz de Cristo no tiene nada que ver con enseñanzas bíblicas. La cruz de Cristo no es una experiencia que pueda diseñar un pastor o una pastora. La cruz de Cristo es una serie de experiencias, es un proceso que diseña el Espíritu Santo para destruir, para demoler lo que no es y bajo el espíritu de resurrección formar lo verdadero, lo real, con una nueva sustancia, ahora sí creados a imagen y semejanza de Dios. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate lo que dice Pablo a los hermanos en la iglesia de Roma. Fíjate en los que causan divisiones, fíjate y apártate de ellos. La gente que causa divisiones es una gente que está dividida por dentro. Una gente que está dividida por dentro es una gente que está rota, que está fracturada por dentro. Una gente que está fracturada, que está rota por dentro, es una gente que donde quiera que llegue va a reproducir lo que es fracturas. Donde vea unidad, donde vea armonía, donde vea paz, va a expresar su naturaleza, lo que es, y va a tratar de una manera sigilosa y encubierta a fracturar, a romper, a dividir, a causar una división, a deshacer esa armonía que trae paz, que trae bienestar. Judas 18 y 19 dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Querido, hoy estamos hablando de guerras y de rumores de guerras. Si hay algo que caracteriza al ambiente planetario mundial, son las guerras. Pues las guerras es lo natural que sucede dentro de la cabeza de un ser humano, que aparentemente es un ser próspero, armónico, exitoso, pero puede estar viviéndose una guerra en su interior, que muchas veces esa guerra lleva a una persona a convertirse en una bomba a punto de explotar, y basta el más mínimo incidente para que explote, para lo que estaba reprimiendo explote en 1000 pedazos y destruya todo y a todos los de él. Vivimos en un ambiente peligroso y Pablo se lo dijo a su hijo Timoteo, debes saber esto, que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, y Pablo le revela a su hijo Timoteo espiritual, le dice, en esto radicará la peligrosidad de los tiempos que les tocará vivir, en que habrá hombres malos, perversos, vanagloriosos, que tendrán la apariencia de piedad, que serán amadores de los deleites más que de Dios, que serán groseros, que serán ásperos, violentos, malvados, malignos. Querido, la maldice Jesús, la maldad, las guerras, los pleitos, los asesinatos, los adulterios provienen del interior del ser humano. Mateo 10, 21 al 23, palabras de nuestro Señor. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Querido, las guerras que están sucediendo en el exterior, en Ucrania, en Israel, en África, en México y en muchas naciones del mundo, querido, simplemente son una revelación, son una expresión de la guerra, de la realidad, de las guerras internas que se están peleando a nivel personal, a nivel familiar o a cualquier otro nivel. Dice que un hermano traicionará a muerte a su hermano. Aquí vemos una traición lateral, como en una congregación un congregante traiciona a otro congregante.
Cuando hablamos de traición, la traición se define como la falta de lealtad, como la falta de fidelidad, como cuando una persona no cumple el compromiso o el pacto que tenía con otra, pues está traicionándolo. Cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada, se dice que la está traicionando. Hoy, la traición es el común denominador dentro de nuestras congregaciones. Hermanos traicionando a hermanos. ¿No es cierto? Y queremos que nos crea el exterior que somos un clima lleno de amor, cuando muchas veces la traición, la deslealtad, la infidelidad, el que rompamos una promesa, el que causemos divisiones, lo hacemos ya de forma natural, porque nuestra naturaleza es una naturaleza maligna que nos fue inyectada por Satanás desde el huerto del Edén, cuando Adán comió, ingirió, introdujo lo que no debía haber introducido. Querido, el contexto en el cual habla padres, hijos, es la casa. Y Jesús dijo, la guerra comenzará en casa. Eso es algo que tenemos que entender. La guerra que estamos viviendo como mundo, como planeta, se van a acrecentar, se van a incrementar las guerras internas, se van a incrementar las guerras dentro de las casas. Lo dice claramente las Escrituras. Hermanos traicionando a sus hermanos, el padre traicionando a su propio hijo, hijos traicionando a sus propios padres y haciendo que maten a sus padres. Esto ya pasó. Cuando Adolfo Hitler, al igual que en muchos regímenes de izquierda comunistas, totalitarios, absolutistas, quieren, para poder manipular y controlar al pueblo, lo tienen que adoctrinar. Adolfo Hitler es lo que hacía, esto no es nuevo. A los 7 años sacaban a los niños, separaban a los niños de las familias y los metían en un proceso de adoctrinamiento. Cuando acababa ese proceso de adoctrinamiento, eran los hijos quienes traicionaban a los padres, y a causa de la traición de los hijos a los padres, hacía que los padres fueran asesinados como enemigos del régimen o del Tercer Reich. Querido, padres traicioneros engendran hijos rebeldes. Hoy, la traición la vemos en la política, la traición la vemos en la iglesia, la traición la vemos entre amigos, la traición la vemos entre socios, la traición la vemos entre proveedores y clientes, la traición la vemos entre jefes y empleados. O la traición es algo que brota, es algo que lleva a la guerra entre padres e hijos. La traición, conyugalmente hablando, es algo que lleva a la guerra entre esposo y esposa. La traición es lo que lleva a una ruptura en un partido político. La traición es la que lleva a enemistarse, a ir a la guerra entre dos naciones. Traicionar sus ideales, traicionar sus creencias, traicionar el pacto, traicionar el compromiso que hicimos. Marcos capítulo 14, verso 10 y 11. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús, y al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscó la manera de traicionarlo. Queridos hermanos, hay mucha gente en nuestras congregaciones, hay muchos elementos dentro de nuestro corazón, en nuestra naturaleza adámica, en esa naturaleza satánica que nos fue inyectada y que fue transmitida de generación en generación. Hay muchos elementos en esa naturaleza que están buscando la manera de traicionarte, así como lo oyes. La palabra autosabotaje es tú mismo definiendo, declarando que quieres lograr algo y después tú, de manera inconsciente, saboteándote de múltiples maneras para no lograr lo que tú te propusiste hacer. Eso se llama autosabotaje.
tú mismo haciéndote la guerra, tú mismo buscando la manera de cómo no lograr lo que tú dices que es importante para ti. ¿No es estúpido? ¿No es un acto magistral de Satanás inyectar una sustancia que hace que el ser humano se autodestruya? ¿No es una jugada muy inteligente, satánicamente hablando, de inyectar una sustancia que altera la naturaleza perfecta con la cual Dios creó al ser humano y provoca que el ser humano, de forma natural, haga cosas que se lo lleven a autodestruirse y a destruir todo lo que está cerca de él o su prójimo? ¿No es algo tremendo? ¿No es algo perverso eso? Dice, y él buscó la manera de traicionarlo. En tu carne o en esa naturaleza satánica que nos fue inyectada, hay una serie de elementos que están buscando la manera de traicionar tu fidelidad y mi fidelidad a Cristo. ¿Cuántos hombres que Dios los ha llevado a la cúspide, a lo más alto, que han llevado a cientos de miles de gentes a los pies de Cristo? Había algo dentro de ellos que en el momento en que estaban a mero arriba, desde adentro de ellos fueron traicionados, cometiendo actos de perversión, actos de inmoralidad sexual, y después el diablo los exhibe y todo ese éxito se viene abajo porque no estaba construido sobre la roca, estaba construido sobre arena o sobre la carne o sobre el ego. ¿Cuántas veces hemos visto en videos cómicos que va una persona en un maratón corriendo y ya está a metros de la meta y se confía y baja y reduce su velocidad y por confiado pasa otro a su lado y le gana la carrera? Cuando la vida es el que se crea muy firme, el que se crea muy seguro, el que se crea muy santo, mire que no caiga, es el que va a caer más pronto, porque dentro de nosotros, en esa naturaleza que aún no ha sido regenerada por la cruz de Cristo, hay elementos, hay sustancias, hay vicios, hay deseos carnales que están buscando como Judas la manera de traicionar el propósito eterno, la asignación divina para la cual nacimos. Dentro, pero también dice la palabra que dentro de nuestro círculo íntimo hay gente que parece ser trigo, pero resulta ser cizaña. Hay gente a la cual los padres les han dado extremada confianza. Hay gente a la cual usted y yo les hemos dado la llave de nuestra casa, nuestra confianza, y han entrado solamente para traicionar esa confianza que les dimos. Robando, matando, destruyendo, creando rumores falsos. ¿No es cierto? Las guerras vendrán desde adentro y muchas veces psicológicamente buscamos ubicar al adversario, ubicar al enemigo, ¿sí? Y la guerra en el exterior, y perdemos de vista la guerra en el interior cuando Jesucristo fue claro: las guerras comenzarán en casa, las guerras comenzarán en el interior, la destrucción vendrá justo desde adentro. Samuel H. Huntington dijo que de las 21 civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad, 18 de las 21 se destruyeron no porque alguien las destruyó, las conquistó desde el exterior, sino porque se destruyeron a sí mismas desde el interior. Querido, es importante que entendamos esto. Siempre es quien está más cerca o muy cerca de ti quien te traicionará. El sector mayormente infectado de VIH en la zona metropolitana de Tampico, Madero, Altamira, son amas de casa que fueron traicionadas, que su confianza fue traicionada, el compromiso que se hizo en el altar fue traicionado por hombres adúlteros que se revolcaron con rameras, se infectaron de un virus y contagiaron a la mujer. Siempre es quien está más cerca o muy cerca de ti quien te va a traicionar. Escuche,
muchos hombres y muchas mujeres en este momento, cerca de ti, cerca del escritorio donde tú trabajas todos los días, en el gimnasio donde vas a hacer ejercicio, siempre hay gentes que están librando una guerra en su interior y que son bombas a punto de explotar. Cuando la guerra personal o las guerras que se libran dentro de cada persona rebasan la capacidad de contención, de dominio propio, crecen y se convierten ya en guerras grupales, en guerras familiares o en guerras sociales. Cuando lo que está dentro de una persona ya no logra contenerse y se derrama, entonces se convierte en una guerra matrimonial o conyugal. Cuando la guerra que hay entre dos ya no puede contenerse, se rompe, se derrama y ahora es una guerra familiar. Se mete la familia de él y la familia de ella. Y después las guerras familiares ya se pelea una familia contra la otra, ya son guerras sociales. Luego son guerras de nación contra nación hasta que llegamos a lo que conocemos como las guerras mundiales. Por culpa de un clavo se perdió la guerra. Es una variación de la popular frase. Por falta de un clave se perdió la herradura. Por falta de una herradura se perdió el caballo. Por falta de un caballo se perdió el jinete. Por falta de un jinete se perdió la batalla. Y así como la batalla fue que todo un reino se perdió. Todo empezó por un simple clavo. Todo empezó en uno y de uno se hicieron muchos. ¿Cuántos hizo Dios en el huerto? Uno. ¿Dónde estaba el problema? Contenido dentro de uno. Pero cuando ese uno salió, dice la Biblia que en Génesis 5 pasaron la tierra se llenó de lo que ese estaba lleno, de maldad, de violencia y de corrupción. Y es cuando Dios trae el diluvio. Todo empezó en uno, en un clavo, pero de ese uno se hicieron muchos. Y Cristo viene a revertirlo. Ahora Cristo de muchos viene de nuevo a ser uno. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Querido, hoy vivimos en un tiempo de guerra. La guerra ya a muchas personas se nos hace algo normal, algo trivial. Y no debiera ser así. Pero hoy las iglesias necesitamos despertar. Si vienen tiempos de guerra, lo que la iglesia necesita preparar son soldados. Y los soldados deben ser hombres y mujeres capaces de sobrevivir en un mundo hostil, en un mundo lleno de oposición. Un soldado no tiene un horario para comer, come cuando hay oportunidad. Y si come cuando quiere comer, es muy probable que el soldado no sobreviva. Un soldado que no está entrenado para soportar el nivel de oposición, de resistencia el día de la batalla, es un soldado que ciertamente va a morir. Pero no solamente va a morir él, va a poner en riesgo a todo su pelotón. La iglesia debemos entenderlo esto, que la verdadera batalla, la verdadera guerra debe librarse hacia adentro. Dios necesita que quitemos nuestra vista del exterior y la redirijamos hacia el interior. Dios quiere que entendamos que la guerra, el conflicto, vendrá desde adentro. Porque hay muchas personas adentro, hay muchos elementos dentro de nosotros que están ahí para traicionarnos, están ahí para sabotearnos, están ahí para oponerse, para resistir. Cada vez que queremos hacer lo bueno, se oponen. Cada vez que queremos hacer o llevar a cabo la voluntad de Dios, aparece un obstáculo, aparece una resistencia, ¿sí? Y acabamos haciendo lo que no queremos hacer y no hacemos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Si no desactivamos todas esas bombas que están dentro de nosotros y que actúan como obstáculos, como oposición,
será muy difícil que el reino de Dios avance. Si el reino de Dios en 100 años no ha avanzado, cuando no hay guerras, cuando hay poca oposición, ¿cuánto más cuando la gran tribulación aparezca? ¿Cuánto más cuando la guerra se identifique? Hoy más que nunca tenemos que entender, la gente que dirige una empresa necesita entender que el fin de su empresa está programado desde dentro de su empresa. Un hombre sabio que escuché en las Bahamas alguna vez dijo: todo lo que el hombre ha construido es imperfecto y va a colapsar, porque tiene las semillas de su constructor, el hombre, su ADN. El fin de tu empresa está dentro de tu empresa, codificado, disfrazado, escondido dentro de personas inconformes que están buscando la manera y la oportunidad de traicionarte. Hemos visto, yo he oído muchos podcasts donde grandes empresas, oía uno el día de ayer como una empresa de ropa de deporte, Under Armour, llega una persona al liderazgo a ser el director y esa persona toma decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas hacen que la marca deje de ser quien era, y en la medida en que la marca dejó de ser quien era e intentó irse por las decisiones del director en otra dirección, comenzó a perder posición en el mercado, que hasta el día de hoy no lo ha logrado. Ten cuidado a quién pones cerca de ti. Ten cuidado a quién le das autoridad. Ten cuidado con quién se juntan tus hijos, porque el problema vendrá desde adentro y el problema siempre vendrá de cerca de ti, de cerca de tus hijos, de cerca de tu matrimonio. Ten cuidado con quién haces negocios. Si tú haces negocios con alguien que esté infectado de muerte, tarde o temprano te contaminará y te va a transmitir la muerte y acabará matando tus finanzas y tus proyectos y tus planes. Me duele decirlo, pero una gran empresa mexicana, emblema, orgullo de los mexicanos, es una empresa que los que estuvieron al frente, los que tomaron decisiones, los que la administraron, la mataron. Está muerta. Y todo el que haga negocios con un muerto se va a morir. Pero hay gente que siga obstinada en hacer negocios con un muerto, aunque el muerto sea mantenido vivo a través de respiradores y de cosas artificiales. Tiempo de guerra. Cuando una nación entra en guerra, todos sus habitantes deben estar entrenados para ese tiempo. En 1948 nació Israel como nación, como Estado. Y desde el día 1 que nació Israel como nación, como Estado, todos los que están a su alrededor le han hecho la guerra. Todos. Siempre, desde el día número 1. Es una nación que nació en guerra y que ha tenido que aprender a vivir y a sobrevivir cuando está rodeado de enemigos y de elementos hostiles. Algo que hemos visto en esta guerra que libra Israel son cuando sus enemigos disparan misiles, que eso sucede todos los días desde Yemen, los disparaban desde Gaza, desde Líbano, desde Irán. Suenan las alarmas y todos los israelitas saben que cuando suenen las alarmas, estén haciendo lo que estén haciendo, tienen que irse a un lugar seguro, a un búnker, para poder soportar o resistir si alguno de esos misiles impacta cerca de sus casas o de sus familias o lo que sea. Y aquí entendemos lo que dice Ezequiel cuando habla del atalaya. Si yo sueno la trompeta, si las alarmas suenan
y el pueblo de Israel no hace, no obedece, no se va al lugar seguro, a los búnker, la sangre que se derrame, el gobierno de Israel es inocente porque sonó la trompeta, sonó las alarmas, avisó que los misiles venían en camino y el pueblo no se apercibió, el pueblo no hizo lo que sabía que tenía que hacer. Se quedó en el lugar donde quería estar, jugando, divirtiéndose, y no fue el lugar seguro. La gran pregunta es, ¿dónde está el lugar seguro? Si hoy sonaran las alarmas, si hoy el chofar de Dios sonara y los que tengan oídos para oírlo lográramos escuchar, ¿a dónde correríamos? ¿Cuál sería el lugar seguro donde tendríamos usted y yo la certeza de que veríamos caer 1000 a un lado y 10,000 al otro? ¿Qué lugar podría protegernos de la peste, de las plagas que van a venir sobre la humanidad y que no pudieran tocarnos, que estuviéramos vacunados contra cualquier plaga? ¿Cuál es ese lugar seguro? ¿Dónde está ese lugar seguro? Muchas personas correrían a Roma, al Vaticano. Los musulmanes correrían a la Meca, alguna mezquita. Muchos cristianos correrían a sus templos con su pastor. Pero esas cosas son edificios hechos por manos humanas donde Dios ya no está. ¿Cuál es el lugar seguro? ¿Cuál es ese lugar donde tenemos la certeza de estar bajo el abrigo, bajo el cuidado, bajo la sombra y la protección del Omnipotente? Ese lugar seguro tiene nombre y se llama Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, está seguro. Porque si alguno está en Cristo, si alguno por el trabajo perfecto del Espíritu Santo ha logrado ser uno con Cristo, entonces tiene la certeza de estar donde Cristo está. Y Cristo está en el lugar más seguro que hay en el universo, a la diestra del Padre. Muy por encima de todo principado, potestad, y todo fue sometido bajo sus pies, lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo le hago para acceder a ese lugar seguro? ¿Cómo le hago para estar en Cristo? Abra su corazón, crea con todo su corazón que a usted le transmitieron una naturaleza maligna, malvada, que fue inyectada, una naturaleza satánica que le fue inyectada a Adán y que fue transmitida de generación en generación. Acepte que por simplemente ser humano somos naturalmente malos, que la tendencia, la naturaleza del ser humano es hacer el mal. ¿No me cree? Ve al planeta, ve a la niñez, ve a la mujer, ve a la economía, ve a los ríos, ve a las lagunas, ve a los bosques, ve a la capa de ozono, ve a los niveles de corrupción de aquellos que gobiernan, ve a los niveles de crimen, ve el nivel de perversión, ve el nivel de violencia que hay hoy. Y podrá comprobar, sin necesidad de una revelación, lo que estoy diciendo. Abra su corazón, reciba a Jesucristo, pero no crea que por hacer una oración ya se arregló. Ahí empieza un proceso. Únase a un grupo de personas que lo lleven a crecer, a que la medida de Cristo por la obra y el trabajo del Espíritu sea incrementada hasta el día en que usted desaparezca y Cristo, el lucero de la mañana, aparezca en su corazón. Queridos, esa es mi oración. Y como es nuestra costumbre, en esta preciosa tarde, vamos a levantar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Queridos hermanos y hermanas, el diezmo, oí al pastor Lucas Márquez ayer decir esto. ¿Tú le pondrías Judas a tu hijo? ¿Y tú? Pues estás mal, porque la palabra Judas quiere decir alabanza. ¿Está bien? No, está bien. El problema es que una persona, un hombre, un ser humano, deterioró el nombre. ¿Le pondrías a tu hijo Caín? Significa toda mi adoración a Dios. El problema no es el nombre, el problema es lo que el hombre ha hecho con un nombre. El diezmo y la ofrenda es perfecto, es el diseño celestial que Dios determinó
para hacer que la iglesia sea un organismo autosustentable y pueda moverse y llevar a cabo su asignación en la tierra sin pedirle nada a nadie. El problema es lo que hombres y mujeres corruptos, dominados, controlados por esa naturaleza adámica, han hecho con el diezmo y la ofrenda, comprando jets y comprando casas de millones de dólares y haciendo cosas que se parecen más a celebridades de la farándula que a siervos y a hombres y mujeres de Dios. Vamos a diezmar porque Dios ama al dador alegre. Vamos a diezmar y a ofrendar por una razón, porque vienen tiempos de guerra, porque son tiempos de guerra, y todo tiempo de guerra le destroza la economía, trae hambre y trae pestes. Pero si usted es un hombre o una mujer fiel, un hombre que no traiciona en momentos de crisis a Dios, un hombre que obedece los diseños celestiales, las puertas del cielo se van a abrir sobre ti. Y aun cuando para tu competencia se cierren los contratos, si las puertas de los cielos están abiertas, para ti va a haber contratos. Si a nadie le pagan y se van a la quiebra, a ti te van a pagar y todos van a decir, ¿por qué a nadie le pagan y a él le pagan? Porque en él está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay gracia. Querido hermano, tenemos que diezmar y ofrendar, porque Dios detendrá al devorador de la misma manera como detuvo al destructor en Egipto. Toda puerta que no estaba con la sangre en los dinteles, de la sangre de un cordero sin mancha en los dinteles de esa puerta, el destructor entró, robó, mató y destruyó todo a su paso. Pero donde estaba la sangre de un cordero, el destructor, el devorador no pudo entrar. En tiempos de guerra, la guerra devora todo, el hambre devora todo. Cuando no hay paz, cuando hay guerra y enfermedad, todo se viene abajo. Pero donde está la sangre en los dinteles de la casa de esas familias, el devorador no podrá tocar nada, absolutamente. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que el Señor, el Dios del cielo, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, el Señor ponga en ti paz. Que el Señor bendiga tu entrar y tu salir. El Señor bendiga la obra de tus manos. Que todo lo que hagas en esta semana, Jehová de los ejércitos lo haga prosperar. Y que todos los potifares que están cerca de ti vean que Dios está contigo. Amén, amén, amén. Hasta la próxima.